Saludos, buenas noches y bienvenidos. Hoy es jueves 18 de mayo. Ayer se celebró el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Lo que realmente se conmemora cada 17 de mayo es la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Esto ocurrió el 17 de mayo de 1990. Lo que en realidad se pretende con este día es denunciar la discriminación de que son objetos las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, así como hacer una llamada de atención para avanzar en sus derechos en todo el mundo. Y de eso vamos a hablar hoy en Viva Granada. Alberto Linero y su pareja fueron los primeros militares en casarse, yo creo que en todo el mundo, enseguida nos lo confirma él. Esto ocurrió en el año 2006 y desde entonces han pasado 11 años. La reacción de compañeros y superiores no pudo ser peor. Alberto denunció acoso sexual y, lejos de arroparle, acabó fuera del ejército. Alberto Linero, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hace ya 7 años que dejaste el ejército del aire. Del aire. Sí, es cierto, hace ya 7 añitos. ¿Cómo ha sido su vida en este tiempo? Hombre, en este tiempo ha sido un poco ajetreada. He cambiado de ciudad varias veces, me relaciono un poco con política, un poco con otros ambientes y bueno, un poco quitarme un poco del disparadero, de la diana pública a la cual estuve un poco expuesto durante ese tiempo. Supongo que nunca pensaba uno que iba a ser el centro de todos los medios y menos por un tema como el que fue en el que enseguida vamos a entrar, ¿no? Es lo último que puede desear uno. Hombre, no, yo siempre lo dije que la noticia hubiera sido que no hubiese sido noticia, ¿no?, en ese momento. Entiendo que fue en 2006, fue meses después de aprobarse la ley en nuestro país y sí trascendió un poco a nivel mundial. Alberto, ¿por qué decidió alistarse en el ejército? Bueno, el ejército pues me viene ya de pequeñito. Yo he vivido siempre en una barriada militar, mi familia es militar, entonces no era algo que se pensase a la hora de decir me meto en el ejército, sino simplemente era como una manera de vida, una manera de educación que tenía y la continué un poco. Bueno, orígenes militares, familiares militares, toda la familia, y de hecho Alberto crece en el seno de una familia y un ambiente militar. En ese sentido, cuando toma la decisión de alistarse en el ejército, ¿su condición sexual fue un impedimento a la hora de tomar la decisión o un impulso? Pues ninguna ni la otra. Ni una ni otra. Ni una ni la otra, o sea, no fue un impedimento. ¿O no se lo planteó? No me lo planteé en ningún momento, simplemente hice una vida normal. Yo entré en el ejército y en ningún momento pensé si fuera a ser contraproducente el ser homosexual o no. Luego, claro, cuando ya estás dentro y intentas ser un poquito libre y dar a entender a todo el mundo de que no has hecho nada malo, ni estás haciendo nada malo, ni simplemente estás continuando con tu vida, pues ahí ya van apareciendo pues incidentes y piedras en el camino constantes. Pero no en el momento de pensar me meto y me puede ser malo para mi vida o no. Nos vino todo de sopetón y no supimos ni afrontarlo, ni muchísimo menos. Hombre, porque la realidad, hombre, yo creo que no es lo mismo para alguien que no haya vivido el ejército desde pequeño como para alguien que sí lo haya hecho y que sabe perfectamente cómo es el funcionamiento jerárquico dentro de lo que es el ejército. Sí, quizá al vivirlo desde pequeño, pues a lo mejor no lo veía tan jerárquico, porque cuando vives en una barriada militar y tu vecino es un teniente coronel, entonces los estás viendo como amigos, como vecinos. Entonces en ningún momento te planteas que esa persona luego va a ser tu jefe, que todo es muy jerárquico, que siempre lo he estado viviendo en casa. Asuntos de derecha realmente, entonces para mí no era nada malo ni nada, o sea, no le prestaba esa atención que quizá luego cuando trascendió la noticia pues nos vino encima, pero en ningún momento lo sufrimos así o no lo pensé en ese momento.
¿Cómo era la relación con los compañeros cuando entras en el ejército? No sé si entraste ya abiertamente con la condición sexual o fue algo que diste a conocer después. Si te digo la verdad, no me acuerdo mucho, pero sí recuerdo que en ningún momento... Bueno, que tampoco uno tiene por qué ir con un cartel a ningún Claro, sitio. en ningún momento yo me presentaba con nadie, mira, soy Alberto y soy gay o soy... No, iba surgiendo. Es cierto que no es como ahora, incluso ahora hay mucha represión y mucha gente tiene miedo a decirlo o a ser un poco libre. En ese momento quizás más, y esto conforme vayamos en el tiempo hacia atrás es peor. En ese momento, pues simplemente conforme ibas haciendo amigos, pues algunos se enteraban, otros no, otros incluso se lo ocultabas es cierto, por estar dentro, como hemos dicho antes, un estamento de derechas, o que se ve un poquito más de derecha, más muy jerárquico, muy chapado todavía a la antigua, entonces evitas comentarios, evitas situaciones y evitas ese tipo de cosas. Pero en ningún momento me planteaba esto no lo hago por el que dirán, o esto no lo hago porque ocurrirá, o me va a traer consecuencias. No, actué en cada momento como quise. Es cierto que luego vienen consecuencias porque uno actúa, y es lo que ocurre, digámosle, actualmente. Un chaval que pueda actuar libremente, pues lógicamente, por desgracia, pues tiene consecuencias que no debería de tener. ¿Por qué decidiste dar el paso de casaros? Por lo que dices, pues, ¿no? Porque quizá cuando entraste no te lo planteaste, pero una vez dentro sí quizás tuviste que plantear, oye, si hacemos esto, nos podemos enfrentar a esto. No, pues no pensamos si hacemos nos trae consecuencias. O sea, mi expareja y yo llevábamos ya 4 años y pico, casi 5, y decidimos, 5 años, y decidimos pues que el día que se aprobase la ley, pues nos casaríamos. Okay. Entonces se aprobó la ley y empezamos con los trámites, simplemente. ¿Qué pasa? Que justamente al empezar con trámites, pues ya empiezan a salir noticias, a salir cosas, que éramos 2 militares, y todavía no estaba ni la boda ni hecha, digamos así, ni planificada. Y ahí es cuando ya empezamos a tener problemas familiares, problemas con todo. Entonces ahí es cuando estás viendo realmente que se tenía que haber pensado uno las cosas, que podíamos haber hecho las cosas de otra manera, pero entra en una vorágine de imparable. O sea, la boda se hizo ya no porque yo quisiera, sino porque rodó de una manera que nos vimos con ella, ¿no? Realmente. Pero en ningún momento pensamos en no hacer algo, o por lo menos yo nunca pensé, no voy a hacer esto por lo que puedan decir o lo que puedan... Es más, ni a mi familia tampoco le expliqué absolutamente nada. Yo fui a casarme, envié unas invitaciones y es lo que había, o sea, nada más. ¿De quién fue la reacción que quizás más le sorprendió en negativo? ¿Quién reaccionó peor? ¿A qué te refieres? ¿A familiar o a, no, al círculo? Al círculo dentro de lo que es dentro del ejército. Dentro del ejército, mira, yo pensaba que lo peor iba a ser los compañeros directos, del mismo calafón. Con quien había más roce, ¿no? Con claro. quien os tratabais más. Y justamente fue al contrario. Y donde tuvimos más rechazo fue directamente con los altos cargos. Claro, el ver 2 militares vestidos de uniforme en portadas del ABC, del Mundo, de periódicos internacionales y demás, pues lógicamente a la vieja escuela, pues me imagino que una persona que llevara en el ejército 50 años, que era de cuando estaba el tío Paco todavía vivo, pues esa imagen no la querría. Y realmente utilizaron su poder para eliminar rápidamente o intentar eliminar todo rastro posible. ¿Tuviste problemas? De hecho, denunciaste por acoso sexual a un superior y... A varios. A varios. A 2 superiores, además, precisamente por acoso sexual. Mira, ya hace mucho tiempo, o sea, que puedo hablar un poquito más libremente de ello, pues sí, en ese momento, pues yo, en donde estaba ubicado dentro del ejército, era en administración, y en mi departamento prácticamente lo que había eran oficiales. Gente de tropa había muy pocos. Entonces mi trato directamente era con oficiales. Entonces, ¿qué ocurre? Que al principio pues
empiezas teniendo una relación normal, laboral, y cuando ya te casas y ya va saliendo en televisión y va saliendo noticias tuyas constantemente, pues ya empieza a cambiar un poco el asunto. Desde un subteniente que te dice que te cuides tu enfermedad todos los días, que si has cogido cita para el médico, y eso un día es una broma, 2 días, pero ya cuando ya llevas mucho es inaguantable. A un teniente coronel cura, ¿vale?, que había en ese momento en nuestra base, que él con su vida que hiciera lo que quisiera, tenía una doble vida fuera, que en eso no me meto porque cada uno es libre de hacer justamente lo que quiera, pero quería que en su vida exterior participáramos varios. Y lógicamente cuando te vas negando, vas quedando con él para desayunar, es un teniente coronel, pues te pide mañana quedamos, vamos a desayunar, entonces te ves un poquito, cada vez te vas viendo más acorralado, más contra la espada y la pared. Y entonces pues ahí sí actuamos un poquito bien y sí pusimos cebos, digámoslo así, para cubrirnos un poco las espaldas. Yo siempre que he salido, cuando di la rueda de prensa denunciando a Defensa y eso, la gente se pensaba que uno no denuncia a un Ministerio de Defensa sin tener ni siquiera una sola prueba, ni muchísimo menos. O sea, sería pegarse un disparo a la cabeza, sería una locura. Entonces la gente se pensaba de que yo estaba aprovechando de que era gay o de que era algo para conseguir no sé qué fin. Simplemente lo único que queríamos era vivir tranquilos y tener nuestro trabajo tranquilo. ¿Qué ocurre? Como yo estaba directamente en oficinas más directos con ellos, pues yo era la diana más rápida y más cercana. Y hasta que llegó el momento de que yo no aguanté más y a todo el mundo que había propuesto o dicho algo, pues directamente lo saqué al candelero y lo denuncié. Jerárquicamente lo denuncié por dentro. Al ver que por dentro no había nada, pues yo lo puse en conocimiento de compañeros, de amigos que yo tenía que estaban en ese momento, de ministros incluso, y no se habían enterado de nada. Entonces automáticamente pues yo he tenido pleitos directamente con el Ministerio de Defensa, los cuales se han resuelto a pachas, digámoslo así. Ellos me han acusado de yo haberme saltado todo el conducto reglamentario de un soldado que tiene que hablar con el cabo con el cabo primero, y así hasta llegar a un teniente coronel. Te pueden pasar años, aburrimiento, que es lo que hace el ejército, aburrir, hasta que una persona automáticamente se da de baja y se va. Y yo directamente me fui al GEMA, al jefe del Estado Mayor del Aire, que actualmente milita en Podemos. Le envié un burofax y a una amiga, bueno, Carmen Chacón, que ya no está, y también le envié un burofax a ella. Y directamente con ellos pues intentamos llegar a un acuerdo, digámoslo así, de que nos dejasen en paz, simplemente. ¿Qué ocurre? Que te abren expedientes, en el ejército es así, en cualquier, te van abriendo expedientes, van pasando meses, te abren un expediente por cualquier causa para que pierdas destino, para que pierdas hasta que te quitan. O sea, esto funciona así. Y al final es lo que ocurrió. Llegó el momento de renovar y se entendió que no cumplía los requisitos, pongamos entre comillas, para poder continuar en el ejército. Claro, a mí me abrieron un expediente por psicología, traumatología y neurología. Yo pienso que, bueno, cuando yo acudí al hospital de San Fernando, un teniente coronel traumatólogo que había allí me dijo que si tenía algo partido o que hacía allí. Pues lógicamente pues no lo sé, pero por eso el ejército da de baja, mientras que pasa un trámite y demás, pues van pasando meses, mientras que te dan una cita en un hospital, mientras que te dan etcétera, etcétera, y como te abren expediente por varias causas, el test psicológico fue brutal en San Fernando. Yo parecía que yo no sé, si estaba loco, hubo momentos de que tú mismo te ibas creyendo. Llega hasta dudar de ti mismo. Claro, pues tú dices, bueno, me están mandando a tantos sitios, o sea que... Y cuando sale todo favorable, ¿qué ocurre? Que ya has perdido destino, porque han pasado 6 meses, y al estar 6 meses de baja, en cualquier ejército, en cualquier sitio, pierdes destino. Y es lo que querían los responsables de la base aérea de Morón, pues que pasaran 6 meses estando de baja, aunque fuera de un resfriado, para que yo perdiese destino y Defensa me recolocase ¿Y cualquier otro sitio menos allí? En cualquier otro sitio menos allí. Y es lo que querían. Yo no estaba dispuesto a ello
y entonces ya fue un enfrentamiento directamente y automáticamente cuando llega tu jefe directo te coloca una nota, digamos así, como si fuera en el colegio, que es un IPEC, y te coloca una nota desfavorable y en defensa no miran quién tiene esa nota desfavorable. Directamente, pues personas que tienen un 4, pues, automáticamente no lo renuevas. Y eso fue la cuestión. Han pasado 11 años de todo eso. ¿Ha habido algún tipo de avance en el seno del Ejército? Entiendo que habrá más compañeros que les ha ocurrido como a ti y que quizá viendo tu caso han decidido callar o no callar. ¿Hay mucho callado dentro del Ejército? Mira, esto es una pregunta que he contestado muchas veces en muchos sitios y me he mojado quizás a lo mejor estadísticamente, no lo sé, pero proporcionalmente claro que hay muchísimo callado dentro y estamos hablando de 2017. No estoy hablando del 2007, cuando estaba constantemente también en medios de comunicación hablando. Estamos hablando ya de 11 años. Y la cuestión sigue exactamente igual, pienso. Sí, puede, el que tiene un poquito más de valor lo hace como una vida normal, pero siempre y cuando no arme jaleo o pase por el aro del superior directamente, pues no ocurre nada. En cuanto alguien denuncia, igual como puede ser un caso machista de una mujer en el ejército que sienta algún acoso, como por ejemplo la diputada Zaida Cantero, pues automáticamente el ejército saca la artillería y te pone en la calle. Igual como yo con Zaida he hablado muchísimo, vía Twitter, vía WhatsApp y demás, y si le ocurre a una comandante, no le va a ocurrir a un soldado. Sí, lo que pasa es que la prensa ya no se hace tanto eco, quizás, de ese tipo de cosas. Que se hable menos no quiere decir que no ocurra. Claro, hemos llegado a un momento en la sociedad de que nos hemos relajado un poquito a nivel de igualdad y demás. ¿En general? ¿Solo dentro del ejército o en general? En general, desde los medios de comunicación a la educación, a políticos y a los propios estamentos de cada uno que pertenezca laboralmente. Nos hemos estancado en el sentido, pues, creyendo que, como yo he escuchado muchas veces, bueno, si ya os podéis casar, como si eso fuera el fin de todo esto, era el podernos casar. Y el fin no es ese, el fin es que la sociedad sea un poco más tolerante. Y para eso hay que empezar, está muy claro, desde la educación. Si ahora mismo actualmente hay chavales que agreden a otros y tienen 20 años, si yo me casé y ocurrió todo hace 11, ese niño tenía 7, 8 años o 9. Si en ese momento se hubiera empezado a atajar educativamente, pues ahora mismo no ocurriría eso. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos varias franjas de edad prácticamente que lo han visto como normal, pero no hemos hecho ese hincapié o esa lucha que se hacía en un principio. La verdad es que a veces realmente sorprende justo lo que está diciendo Alberto, que la gente más joven está teniendo comportamientos y formas de pensar que no se entiende con los jóvenes que son y con lo que ha costado dar ciertos pasos hacia adelante. No sé si tenéis la sensación de que se ha dado uno hacia atrás y no sé si para coger impulso o es que nos vamos a quedar atrás. Ayer mismo leí que España estaba en la 9ª posición en derechos igualitarios en la Unión Europea, o sea, en el mundo. Nosotros en 2007 creo que es, 2006, 2007, 2008 estuvimos en el puesto número 2. Solamente nos sobrepasaba Malta en derechos igualitarios. Ahora estamos en el puesto número 9. Un país que es el segundo país del mundo que hace el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el que empieza a avanzar cuando Zapatero impulsa leyes y demás, nos estancamos de repente y vamos bajando puestos. Al bajar puestos es que otros países van avanzando y nosotros no es que no avanzamos, es que directamente nos estancamos e intentamos retroceder en algunos derechos que hemos dado antes, intentamos retrocederlos. Entonces eso se ve directamente en la sociedad. Yo que ver un niño de 20 años, un chaval, que levante la mano derecha, con gestos que yo no he vivido, entonces lo veo un poquito, no sé, un poquito absurdo, un poquito, y todo eso repercute y todo eso la culpa la tenemos todos, y empezando lógicamente por el gobierno.
que no impulsa derechos igualitarios para todos. En su día le tentó Podemos. No sé si se ha planteado traspasar esa digamos, lucha, ¿no? o ese esfuerzo, aquello que vivió durante sus años en el ejército, traspasarlo a una lucha diferente, a una lucha política, para avanzar en todo eso que nos está contando, que hemos retrocedido. Yo estuve estudiando ciencias políticas y demás, después del ejército. Podemos sí me tentó, Pablo Iglesias directamente y Monedero, eso fue Juan Carlos Monedero en Córdoba. Lo rechacé porque yo era militante del Partido Socialista directamente y en ese aspecto no me planteaba ni muchísimo menos entrar en Podemos. Ellos me dijeron una frase directamente que querían que fuese su nuevo Pedro Cerolo. Yo en ese momento todavía estaba Pedro Cerolo también, acababa de fallecer y demás, y yo con Pedro me había insistido muchísimo en vente a Madrid, vente a la Asamblea de Madrid, nosotros te metemos por aquí, luego entra en el Congreso, o sea, siempre se me ha ido ofreciendo. Pedro hizo un trabajo muy bueno, ¿no? Y él no sé el motivo, pero sí veía directamente de que necesitaba lógicamente más gente, porque no, aunque él estuviera al frente, digámoslo así, de movimientos igualitarios, pero ya no abarcaba más. Y a mí me lo ha propuesto Pedro muchísimas veces, y yo siempre pues he querido un poco dar ese paso atrás por no verme capaz o no tener la valentía otra vez de estar otra vez en el disparadero, porque esto es como todo, una vez que te pones al frente, tiene muchas cosas buenas y tiene muchos comentarios a favor, pero los que se ven realmente son los que están en contra. Realmente hay que lidiar. Claro, y yo incluso cualquier entrevista o lo que sea, en cuanto sale en internet, los comentarios de abajo nadie te pone nada bonito. Entonces sí, hay gente que eso debe de pasar página y olvidarte, pero lógicamente si le haces caso y si vas escuchando y si vas viendo y entonces a lo mejor eso me echaba un poquito más hacia atrás, el no ponerme de nuevo al morir Pedro, al morir Carmen y demás. Yo estuve hablando semanas antes con Carmen y demás, y era como a ver por dónde entraba y por dónde me recolocaba y demás. Últimamente he hablado mucho con Micaela Navarro, la vicepresidenta del Congreso, y ahora con... Te vamos a ver, ¿no? No sé. Parece que te vamos a ver. No lo sé. Intentaré un poco tomar una posición que sea la más acertada para un partido político y sobre todo, si yo entro de lleno, no va a ser por un afán personal, porque ya lo hubiese hecho en cualquier momento, sino sería por luchar por una causa en concreto. Bueno, estaría bien verte como ministro de Defensa. No, no, porque cambiaría mucho al ejército y a todo, y no creo. Alberto, en el último minuto que nos queda, no te voy a hacer la pregunta que creo que no sé si te habrán hecho 500 millones de veces, de si tuvieras que volver a hacerlo lo harías, pero sí hay otros compañeros y compañeras que puedan estar en la situación en la que tú te encontrabas en su momento, sin saber qué hacer, sin saber si dar un paso, viendo las consecuencias que tuviste o que han tenido otros. A mí no me gusta dar consejos ni me gusta pedir consejos, pero a esa gente que se pueda encontrar en la misma situación que viviste tú, ¿qué les podríamos decir? ¿Merece la pena el riesgo? Hemos dicho antes que sigue habiendo el mismo riesgo. ¿Merece la pena que se arriesguen a seguir el camino que está claro que ellos si no das ese paso, tú no vives tu vida, entonces no estás viviendo en libertad. Vives la vida que de tu padre, de tu madre, del que tienes al lado, del vecino, del que dirán y demás. Entonces, lo más aconsejable es que se armen de valor y lógicamente den ese paso. Ahora, si ocurre, se plantea un poquito el formar incluso aquí en Granada, lo haríamos territorialmente, una secretaría igualitaria, y porque realmente nadie tiene dónde acudir. En la LGTBI ninguno tiene dónde acudir a pedir consejo,
no se tienen asistentes sociales, no se tienen donde se pueda un poquito orientar el qué poder hacer. Pero sí le digo a todo el mundo que dé ese paso, que se sobrevive. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Antes de la entrevista me decía, bueno, me casé en 2006, pero me divorcié poco, sí, en 2008. Poco después. Al final la vida nunca se sabe lo que realmente nos depara, ¿no? Yo quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros, que todo aquello mereciera la pena, y yo creo que te veremos en primera o segunda, o la que tú elijas, línea política. Y bueno, que nos veamos si se haya producido un avance y hablemos de este tema, pero desde otro punto de vista totalmente distinto. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Ustedes no se vayan, porque en apenas unos minutos vamos a tener un debate interesantísimo. Vamos a analizar cómo está nuestra provincia, en qué situación está nuestra provincia. Lo haremos con representantes de la